Este castillo, mandado construir por la familia Mendoza a finales del siglo XV, es hoy el punto de inicio en este recorrido que iniciamos en Andar por Guadá por la villa de Palazuelos. Conocer en profundidad este castillo de Palazuelos, estoy con Santi para que me cuente un poco cuál es la historia de este castillo, además acompañado también de las murallas que rodean vuestra villa. Pues mira, Silvia, el castillo y murallas de Palazuelos, que es uno de los mejores conjuntos monumentales de toda la provincia, de toda Castilla-La Mancha y probablemente del país, en realidad lo que vemos ahora es el segundo conjunto de murallas y castillo, probablemente. Fueron construidas a finales del siglo XV, más o menos en la época de las guerras civiles de Castilla, entre Isabel, que luego sería Isabel la Católica, y su hermana Juana. Y lo que podemos ver es más o menos la estructura de lo que ha quedado el castillo, que ahora ha sido restaurado en los últimos años, que tenía un acceso hacia el pueblo por medio de un puente levadizo, tenía una torre del homenaje muy grande y un cuadro grande que sería un patio de armas, etc. Como curiosidad que tiene este castillo es que nunca se llegó a terminar. La Casa de Mendoza decidió fortificar todas sus posesiones en una época, como decíamos, de guerras civiles, pero una vez que esas guerras civiles pasaron y la autoridad de Isabel de Castilla se hizo fuerte, digamos que ya no tenía sentido invertir tanto dinero en fortificar una villa que tenía, digamos, una utilidad económica más bien limitada. De esa manera, las obras no se terminaron, pero también las obras se conservaron. Entonces, durante siglos lo que hubo en el castillo, no hubo un señor que viviese, sino había una estructura de madera en la que había unos oficiales del Ducado del Infantado, que digamos que es la parte de la Casa de Mendoza que controlaba Palazuelos, que se encargaban de recoger el tributo que la villa estaba obligada a pagar todos los años. O sea que finalmente aquí no vivió nadie de la familia Mendoza, que era con la intención con la que se construyó. Pues sí, curiosamente al final pues nadie de la familia Mendoza acabó viviendo aquí que sepamos. Seguramente vendrían en su momento a ver las obras y seguramente pasando, etcétera. Tal vez pasasen algunos días, pero no fue una residencia nobiliaria como fueron otros castillos de la familia Mendoza, como el Palacio del Infantado en Guadalajara o el de Manzanares el Real en Madrid. Lo que sí es que ahora sí que está construida una residencia, ¿no? Y además de forma particular. Sí, digamos que el castillo pasó a propiedad pública durante el siglo XIX y luego en la época de la transición volvió a ser propiedad privada, pasó por una serie de propietarios hasta que el propietario actual, digamos, reunió el capital necesario para construir en la Torre del Homenaje una vivienda para él y su familia. A las afueras de esta villa de Palazuelos se encuentra la Ermita de la Soledad y de ella nos va a hablar Adrián, porque además esta es una de las joyas que tiene Palazuelos, ¿verdad? Pues sin duda ninguna. Se habla poco, pero es algo particularmente importante, como ustedes pueden ver. Pues se trata de una iglesia que la tenemos documentada oficialmente a principios del siglo XVI. Era propiedad de una cofradía, de la Cofradía de los Penitentes o de la Veracruz, y después pues pasaría al pueblo y cambia de nombre en un momento que yo no he logrado aún saber cuándo, y actualmente es la Ermita de la Soledad, como usted ha dicho. Es una de corte de principios del XVI, un poco renacentista, con una muy bonita entrada, y al interior hay sobre todo dos tallas que veremos quizá después. ¿Esas tallas por qué son importantes? Pues sin duda ninguna es madera policromada, seguramente del 16 yo creo, pero que aún no han sido estudiadas. No sé el por qué, pero nadie se ha interesado por esas dos imágenes. Y además se sigue manteniendo una tradición en Semana Santa de que se sigue viniendo aquí a sacar las imágenes, ¿verdad? ¿Cuáles son las imágenes que procesionan aquí en Semana Santa? Efectivamente, aquí se conservan lo que llamamos en castellano los pasos, que es sobre todo un Cristo en cruz, que vamos a ver, y un Cristo yacente, con una hornacina, y desde aquí se suben el Domingo de Ramos, si no me equivoco, están en el pueblo, y el sábado
o el Viernes Santo se bajan aquí de nuevo, con unas tradiciones muy particulares. Por ejemplo, al subir y al bajar la procesión, los pueblos de Ures en particular encendía hogueras para significar que se unían a esta procesión con los vecinos de Palazuelos, porque estos pueblos tan cercanos, como ustedes saben, tradicionalmente están como el perro y el gato. Que un chico de Palazuelos vaya con una chica de Ures es un casus belli, y al revés, evidentemente. Lo hemos conocido, siendo yo joven aún conocimos eso. Bien. Lo que más destaca de este pueblo de Palazuelos son sus murallas, y con Santi vamos a conocer cómo funcionaban pues estas puertas de la muralla que pretendían eso, controlar a la gente que entraba y salía aquí, ¿no? Exactamente, esa es la curiosidad que tiene Palazuelos, es que las puertas servían tanto para controlar la gente que venía, digamos que había mirillas en cada puerta para impedir que un enemigo se acercase, entonces se cerraban las puertas, pero al mismo tiempo las puertas funcionan en un sistema doble. Hay una segunda puerta en el lado interior del pueblo, que se cerraba también desde el propio recinto amurallado, de manera que si el señor feudal quedaba descontento con los vecinos de Palazuelos por alguna razón, podía cerrar las puertas por dentro, encerrando a la gente dentro de la villa. ¿Y cómo funciona? Porque estamos en esta puerta en la que nos encontramos, esto tenía 2 pisos, ¿verdad?, donde estaba aquí la gente que hacía guardia. Claro, había un piso de madera que ahora mismo, pues ya, claro, evidentemente está perdido, pero se nota en el entramado de la muralla que hay un escalón, y una escalera de madera que permitía al personal del ducado ir y venir desde el castillo por el adarve de la muralla, por el paseo superior, y bajar hacia las puertas en el momento que fuese necesario. ¿Cuántas puertas tiene esta muralla de Palazuelos? Tenemos 3 puertas principales, esta que la que estamos, que es la del monte, la puerta del cercado, que es la que está en la plaza mayor, y la puerta de la villa, que iremos ahora a ver el voto, y luego había una puerta secundaria que se llama la puerta del Prado, la puerta del Argallón, que está al lado de la Fuente de los 7 Caños. Nos encontramos en el interior de esta iglesia parroquial de San Juan Bautista. Adrián, es una iglesia además de claro estilo románico. Es de estilo románico, por lo menos la portada, pero posiblemente es una segunda iglesia. Posiblemente hubo una iglesia verdaderamente románica del tipo de la de Carabias y la de Saúca o otras muchas de la provincia, y esta sería quizá una segunda construcción. Se caería seguramente, y esto puede datar del siglo XV más o menos, pero el exterior sí. En todo caso pudo tener una función defensiva, donde refugiarse en caso de peligro. Es posible por la estructura de la iglesia. Lo más interesante en esta iglesia es, por una parte, el retablo que estamos viendo, un retablo que data del 18, es un canónigo, si mis recuerdos son buenos, que lo donó a Palazuelos, que tenía relación con el pueblo. Es un retablo que no se aprecia porque está lleno de polvo, habría que no restaurarlo, simplemente limpiarlo, con unos lienzos con pintura interesante, 3 de cada parte, y en el centro 3 santos que parecen de talla de madera policromada. San Juan es seguro, los otros 2 no los he visto de cerca. El sagrario, muy bonito. Aquí en su tiempo se construía el Jueves Santos, en la Semana Santa, lo que llamaban el monumento. Era una enorme estructura de madera donde se ponían flores, lo típico de la Semana Santa. Igualmente, para mí, quizá lo más interesante es el artesonado.
un artesonado con motivos geométricos, que cuando se mira parece muy simple, pero es en realidad complicado y sobre todo muy bonito. Sobre todo el que está aquí no en el crucero, pero donde está en el ábside, pero el resto de la iglesia mucho más simple, y es ahí donde se ve quizá la construcción de la segunda iglesia, porque la primera seguramente era en piedra, mientras que una segunda ya se hace en madera, que es más simple. Por lo demás, que decir, aquí esta talla de Cristo en cruz, interesante igualmente, pero que tampoco ha sido estudiada. Además, Adrián, el patrón de Palazuelos es San Juan Bautista, que también es el que da nombre a esta parroquia. Efectivamente, es el que da nombre a la parroquia, está en el centro del retablo y se sacan procesión, evidentemente, son las fiestas del pueblo, se sacan procesión, y al lado de San Juan Bautista tenemos la Virgen del Rosario, que es patrona del pueblo. Se celebraban también una serie de festividades en torno a esta Virgen del Rosario, una estatua bonita, pero que tampoco estoy seguro de cuándo puede datar. Hay aún muchas cosas por hacer, por el momento pues están esperando, vaya. Estamos en la Plaza Mayor de esta villa de Palazuelos y vamos a conocer un poco, vamos a remontarnos a la historia de por qué, pues eso, llega a ser villa Palazuelos. Pues mira, Palazuelos se cree, más o menos, porque no hay estudios en profundidad, que debía estar habitada ya incluso desde época romana o prerromana. O sea que evidentemente con el paso de la Edad Media, el paso de la invasión islámica, luego la reconquista, todo eso se va perdiendo. Palazuelos más o menos se reconquista un poquito más tarde que se reconquista Toledo, porque esta zona, al ser montañosa, era más difícil de hacer la guerra. Aproximadamente con el tiempo que se reconquista Sigüenza, se va reconquistando toda esta zona y se organiza como una villa libre dentro de lo que se llamaba la tierra del común de Atienza. Serían las antiguas provincias. La capital estaría en Atienza y Palazuelos sería una villa, tendría municipio propio, como se puede ver en la columna que tenemos aquí en la plaza, o rollo. Esa columna simbolizaba que había una villa, que había unos alcaldes elegidos que tenían capacidad para juzgar y condenar a muerte. No es que se condenase a muerte allí, digamos se exhibía al reo y luego se les ahorcaba o se les aplicaba la pena en otro lugar. Palazuelos fue villa del común de Atienza durante bastantes años, aproximadamente casi unos 200, hasta que el rey Alfonso X el Sabio decide regalar la villa en señorío a su amante, doña Mayor Guillén. Doña Mayor Guillén pasa a ser entonces señora de Palazuelos con plena potestad nobiliaria. Sin embargo, los habitantes de la villa de Palazuelos llegan a una especie de entendimiento, de acuerdo con la señora, para permitirle seguir administrando justicia. De manera que tenemos un estatuto judicial un poco extraño en el que Palazuelos, a pesar de pertenecer a un estado señorial, tiene una cierta autonomía, de hecho. Con el paso del tiempo, pues digamos, los señores se van sucediendo hasta que caemos en la familia de los Mendoza, en la rama de los duques del Infantado, y seguimos formando parte del ducado del Infantado hasta la abolición de los señoríos en el siglo XIX. En el siglo XIX, a medida que se va implantando el Estado un poco más moderno, se crea Palazuelos como municipio y las murallas pasan a ser propiedad del Estado, etc. Y Palazuelos, digamos, sufre una segunda etapa dorada. Casi todas las casas que vais a ver van a ser de esa época, aproximadamente de mediados del siglo XIX, y esa etapa va a continuar hasta la llegada de la Guerra Civil, y después con la dictadura de Franco la población de Palazuelos va a decrecer, y llega a cierto momento, en los años 60, el régimen decide reducir la carga municipal en la provincia de Guadalajara. En Guadalajara para entonces había muchísimos más municipios que las otras provincias de Castilla-La Mancha combinadas. Entonces, digamos que se reúne el ayuntamiento y se decide la absorción por parte de Sigüenza. Sigüenza creo que ahora mismo debe controlar como unos 29 municipios, una cosa así, uno de los centros municipales más grandes de España. Y entonces, pues sin ser municipio, la vida de Palazuelos va languideciendo un poquito. Digamos que al no tener la autoridad aquí cerca, pues se pierde los monumentos, se pierde un poco la vida total. No se llega a perder todo, Palazuelos es un pueblo que sigue muy vivo. ¿Sabes? En invierno habrá una decena de familias, habrá 40 o 50 personas,
y en verano podemos llegar a ser entre 300-400 personas. Ahora mismo yo creo que la Asociación Murallas de Palazuelos tiene unos 350 socios. Hay muchos niños, lo que pasa es que ahora a estas horas de sol no están por aquí por la plaza jugando. ¿Y cuándo celebráis las fiestas y de qué forma se hacen las fiestas más principales que tienen lugar aquí en Palazuelos? Bueno, pues aparte del calendario religioso tradicional, que tenemos la Semana Santa, tenemos la quema del voto, etcétera, el patrón que hacemos la fiesta mayor es San Juan. Entonces hacemos una fiesta muy buena, como todas las fiestas de pueblo que son. Entonces son 2 días de fiesta, se hace el fin de semana más próximo a la fiesta de San Juan. Entonces el primer día hacemos concurso de disfraces, el segundo día hacemos concurso de elaboración de tortillas y todas las noches tenemos baile en la plaza. Palazuelos tiene mucha tradición de baile. Cuando el pueblo era ayuntamiento, todos los sábados mantenía baile. Entonces venían los mozos de todos los pueblos de la comarca a bailar aquí. Los mozos, no las mozas. En aquella época no estaba tan bien visto que las mozas saliesen del pueblo. Y nosotros mantenemos esa tradición con unas fiestas muy grandes, muy buenas, un poquito en una fecha que todavía la gente no está muy habituada a salir de fiesta porque es a finales de junio, pero yo a todos los televidentes que lo estén viendo les recomiendo que vengan a las fiestas de Palazuelos para inaugurar la temporada. Y además, ¿qué más fiestas? También hacéis la matanza, ¿verdad? Aquí. Ah, sí, bueno, luego aparte tenemos una serie de actividades que organiza la Asociación Cultural, como son la Romaría Mirabuendo en el mes de mayo, la Semana Cultural ahora en el mes de agosto, empezamos la semana que viene, que hacemos muchísimas actividades, conferencias, etcétera. Y sobre todo, digamos, la fiesta que a nosotros nos parece más entrañable es la matanza. Ya no matamos el cerdo porque, digamos, la normativa sanitaria ya no nos lo permite, pero nos juntamos todo el pueblo en diciembre, aprovechamos el puente y tú, pues imagínate lo que son 200 personas comiendo y bebiendo juntas. Es una cosa un poquito más para nosotros, aunque si quiere venir alguien pues siempre es bienvenido. Y entonces se elabora un gran cocido, se elaboran migas castellanas, se elabora, bueno, pues toda clase de... La verdad que el menú es muy variado, tenemos cerdo y también tenemos cerdo, ¿sabes? Pero la verdad que se come muy bien, se hacen lomos, se hacen chorizos, se hacen morcillas, se hacen migas, se hace de todo. Palazuelos han trabajado mucho y lo siguen haciendo por mantener vivas sus tradiciones. Muestra de ello es lo que vamos a comentar aquí en este lugar donde tiene lugar la quema del voto. Lo vamos a hacer con Anselmo y también con Adrián, que me vas a contar un poquito pues cómo surge un poco pues esta tradición que tantos años ya lleva. Totalmente. Y no es un símbolo en realidad. Esto remonta sin duda ninguna, lo tenemos ya San Roque, que como vosotros sabéis, sin duda ninguna, es uno de los grandes patrones contra la peste. Entonces seguramente que esta tradición remonta al siglo XVI, en un momento de peste en la región, y alguien en el pueblo, o el cura, o el concejo, van a decidir hacer un voto, una promesa a San Roque: si nos libras de la peste, se te reconocerá como patrono del pueblo. Y al parecer fue así, la peste marchó por intercesión de San Roque, evidentemente, y se vota, se decide hacer esto, hacerlo patrono del pueblo. Y a partir de ahí, pues seguramente que cada año, para renovar, una manera de renovar esa promesa, ese voto con V, porque ahí es el juego de palabra entre voto con V, que son estos, que es lo que se va a quemar, y el voto con V, que es la promesa, voto-promesa. Hay un juego de palabras porque al mismo tiempo hay una homofonía, es decir, lo pronunciamos prácticamente igual los españoles. Y a partir de ahí, pues, seguramente que en un primer momento se van a hacer hogueras por la calle, porque el fuego se considera purificador, se van a hacer hogueras, y en un momento dado, que evidentemente no lo conoceremos nunca porque eso no está escrito, se van a comenzar a quemar votos, y quizá por esa homofonía de la que les hablaba. Y eso se va a prolongar pues seguramente durante siglos. En un momento dado, al parecer, los niños iban paseando botillos más pequeños encendidos a lo largo del pueblo, y después, pues allá por los años, yo que sé, los años 60, en el momento de la gran emigración hacia las ciudades, se va a perder un poco, evidentemente, y es en ese momento donde va a intervenir alguien que tiene
una importancia capital en la recuperación de esta tradición tan simbólica del voto, que es Anselmo, fue él sin duda ninguna el que recupera esto. Pero le dejo la mano. ¿Cómo surge esa iniciativa de recuperar algo tan tradicional y tan de aquí, de Palazuelos? Sí, bueno, pues ya visto lo que ha dicho Adrián, de que la tradición había existido y tal, pues un día del mes de agosto decidimos recuperarla buscando votos o botillos, y así empezó, sin más. Esto fue por el año 1984. Quiere decir que ahora llevamos ya casi los 30 años. ¿Y qué es lo que hacéis ese día? Porque esto se realiza el día de San Roque. Sí, el día 15 a las 12 de la noche, cuando comienza el día 16, que es la festividad del Santo. ¿Y qué es lo que consiste? Sí, pues consiste en quemar un voto, como los que estáis viendo ahí, para aquí justo en el centro, y así pues que la fiesta, o sea, la celebración a San Roque. Y además esto supongo que vendrá toda la gente, además vemos que lo tenéis perfectamente habilitado para que la gente venga aquí a disfrutar de este acto, ¿no? Sí, está un poquito también preparado con ese fin, para que el día de San Roque pues lo pasemos aquí y todo el año, porque esto se mantiene todo el año. Es seguramente la fiesta que reúne más entrañablemente al pueblo y sobre todo a los niños. Y yo cada año, cuando hablo unas palabras y tal, insisto sobre la importancia de los niños. Pues son ellos los que conservarán las tradiciones. Y aquí están, se divierten, tomamos chocolate que prepara Esperanza, la mujer de Anselmo. Bueno, es una fiesta absolutamente entrañable y generalizada. Sí, es emocionante ver el público aquí alrededor y los niños sentados a los pies de los mayores contemplando la quema. El pueblo de Palazuelos se encuentra totalmente rodeado de murallas, ¿verdad? Eso es algo por lo que también Palazuelos lucha por conservar sus murallas. Pues sí, las murallas de Palazuelos, digamos que es una cosa única, ya te había comentado antes, no solamente a nivel provincial, sino regional y nacional. Para el tamaño que tiene Palazuelos, nunca ha sido un pueblo muy grande, además nunca ha sido tampoco un pueblo muy rico. El estar completamente rodeado por un perímetro de varios kilómetros de murallas, todo el perímetro fortificado por torreones o cubos, como los llamamos aquí, es, digamos, un elemento que destaca muchísimo en el patrimonio español. Y desgraciadamente las murallas no están siendo conservadas adecuadamente. Desde hace 200 años las casas del pueblo se han ido pegando a las murallas y poco a poco han ido debilitando la estructura. Varios torreones se han caído, hay alguno que está a punto de caerse, precisamente el que está mejor conservado actualmente se ha desprendido en los últimos años de la muralla y va inclinándose un poquito como si fuese la torre de Pisa, y tememos que algún día de estos se acabarán perdiendo. Ha habido alguna tentativa de arreglo en los años 60, en el pasado siglo, un poquito de arreglo por la Escuela Taller de Sigüenza, pero no es suficiente. Las murallas de Palazuelos necesitan que alguien haga un estudio en condiciones y una restauración como se debe. Además también desde este lugar no solo vemos la muralla, sino también estamos viendo la fuente de los Siete Caños, que es muy importante también para este municipio. Claro, la fuente de los Siete Caños es el origen del pueblo. No puede haber pueblo sin fuente, nadie hace un pueblo si no tiene un sitio donde llevar agua. Y aquí, Palazuelos, tenemos una fuente espectacular. Tiene 7 caños en un pilón muy grande, es una fuente de estilo medieval. Y el problema que tiene es que suelta muchísima agua, porque no solo alimenta los 7 caños, sino alimenta el lavadero y los huertos del pueblo, sino el agua corriente. Entonces, digamos que en los últimos años, con el cambio climático, la fuente se ve sometida a grandes vaivenes. Este año empezó a soltar agua más o menos por el mes de marzo, una cosa así, porque se secó a finales del verano pasado y permaneció seca todo ese tiempo. Este año, pues ya de los 7 caños va echando 2 o 3. Veremos si aguanta y si pasa el otoño, pues se recargará.
Otro rincón digno de conocer aquí en Palazuelos es este Museo del Herraje, que además también es obra de Anselmo. ¿Cómo surge la idea de hacer un museo de este tipo? Bueno, pues surgió un poco viendo que el artesano, que era el herrero del pueblo, que fabricaba estas piezas, había desaparecido y la fragua se había cerrado. Entonces las piezas que él hacía ya no se hacían, no se construían. Y la idea fue que conservar esas piezas para que en el futuro la gente, sobre todo los jóvenes, puedan recordar y les podamos explicar cómo se hacía y para qué se hacía. Porque además aquí estamos viendo pues el instrumental básico de un herrero, ¿no? Sí, el instrumental básico es el fuego, que no lo tenemos aquí, y el fuelle, para soplar al fuego, un fuelle grande, de grandes dimensiones, para avivar el fuego. Luego, otra pieza principal es el yunque. Sobre el yunque, con la pieza de hierro que iba a trabajar candente, lo apoyaba en el yunque y machacaba, hasta darle la forma adecuada. Por ejemplo, para hacer una herradura, que es esto, utilizaba pletinas como esta. Aquí tenía que moldearla, una forma curva, hasta darle la forma de la herradura. Luego, otra pieza principal, otra herramienta principal es la cuchilla esta, para rebajar el casco de los animales. Los animales de carga y arrastre, periódicamente hay que renovarles la herradura con la que se calza. Entonces, para hacerlo había que quitarle parte de esa pieza, o sea, de la pezuña. Lo hacía con esto. Los clavos, para sacarlos, utilizaba esta tenaza, y para colocar los clavos con este marco. O sea, que digamos que esto es lo básico, además acompañado del delantal, que es curioso e importante decir. Sí, el delantal tenía que ser una piel de cabra. Esto no es un delantal, pero vamos a hacer lo que se guarnecía, para que las chispas del fuego no le afectasen a su vestimenta, a su ropa. Utilizaba también guantes de seguridad para no quemarse. Y además aquí vemos pues parte de objetos que han sido creados por el herrero, ¿verdad? Sí, los objetos aquí, las piezas, son todo mayormente hechas por el herrero. Tanto las cerraduras, las llaves, las herraduras, clavos de todo tipo, morillos, y si quieres que te diga alguna pieza en especial. Y además también vemos que en el otro panel lo que vemos son herramientas pues para otro tipo de oficios. Sí, fabricaba la cuchilla para el carpintero, que luego va colocada sobre el cepillo. La rastrilla, las barrenas y los escoplos. La gente que llega hasta aquí, hasta este museo, ¿qué es lo que dice, no? ¿Con qué se quedan? Bueno, pues los mayores se emocionan porque les gusta recordar sus tiempos. Muchos de ellos han pasado por ello. Y los jóvenes, la mayoría también les gusta porque aprecian y entienden cómo era la vida en el campo antes y en los pueblos rurales. Otra de las tradiciones que conservan es el juego de la tanguilla, que además, Anselmo, ¿cuándo se juega a este juego? Pues en los días próximos a la festividad de San Roque. O sea, que va un poco todo conjunto y además en las localizaciones muy próximas. Sí, lo tenemos todo aquí, tanto en los días como en la localización, sí, aquí en la puerta de la villa. ¿En qué consiste? Vamos a explicar un poco este juego, los participantes que tenemos aquí ya preparados, que tenemos un niño, una mujer y un hombre, y cuáles son las posiciones que tienen que tomar. Bueno, los niños tiran desde la posición más próxima a la tanguilla, que esto es la tanguilla, y estos se llaman tejos. Estas piezas se llaman tejos, ¿eh? Entonces, colocamos la tanguilla a una distancia ya estimada, y luego el tirador lo que hace es lanzar los tejos. Por cada vez que derribe la tanguilla, consigue un punto. Son 3 tejos cada vez que tira. Puede haber varias tiradas.
según el número de jugadores, así se van tirando. Vamos a ir que se vayan colocando un poco cada uno en su posición porque hemos visto que tienen distintas, o sea, en función del niño ahí, sí, la mujer ahí. Sí. En función de la edad hemos estimado que los niños deben tener un tejo de menos peso y que no sea más manejable para ellos, que no tenga tanto peso. Por eso los hemos hecho de madera. Bueno, pues Alberto, cuando quieras. Venga, apunta. Muy bien, muy bien. Punto. Además, ¿este siempre era el sitio este donde se jugaba? Sí, desde que nosotros iniciamos la tradición esta, que ya son 16 años lo que llevamos con ello, aquí es donde hemos jugado. Y además hacéis que campeonatos, ¿verdad? Sí, sí, hay 3 campeonatos, uno juvenil, otro de mujeres y otro de hombres. ¿Y la gente se anima? ¿La gente de Palazuelos participa Sí, como algo de aquí autóctono de su pueblo? Que sí, que juegan todos y todos los años. Digo Entonces ahora, todos, sí. Sí, ¿la tanguilla de los mayores se pone igual a la misma distancia o un poco más lejos? bueno, como la distancia del tirador está ya más lejos, pues la tanguilla permanece en el mismo sitio. Muy bien, punto. Vemos que aquí la gente ya tiene maña, ¿no? O sea, que esto se nota que lo hacen todos Sí, los años. Yo creo que entrenan a escondidas. Bien. ¿Esto también vosotros lo habéis recuperado o es algo que realmente no os haya llegado nunca a perder y aquí se ha mantenido este En juego? la antigüedad creo que se jugaba y lo recuperamos en el año 1996, sí, porque llevábamos ya unos años que Palazuelos no se jugaba. Se juega en otras localidades próximas, Sigüenza, la provincia de Segovia también sabemos que se juega. Sí.